Amada familia de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, bienvenidos. Los saludamos a usted, a su familia y todos los oyentes que en este momento sintonizan Ambiente Estéreo 88.4 en el FM. Vamos a iniciar esta reunión dominical leyendo Romanos capítulo 8, versículo 1 al 11. Aparece en pantalla, usted lo va a leer conmigo fuerte. Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén y amén. Qué tremenda palabra. Cierre sus ojos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tu palabra declara que en ti, Señor Jesucristo, no hay ninguna condenación. Gracias, Señor, porque nos has justificado, porque nos hiciste la nueva creación en Cristo Jesús. Amado Espíritu de Dios, el mismo poder que levantó al Señor de los muertos, Señor, vivifica hoy cada cuerpo, cada persona, Señor, que está hoy entregando esta reunión para ti. Gracias, Señor, porque vivificas nuestros pensamientos y nos llenas hoy con tu presencia. Te pedimos que quites todo dolor, preocupación, toda carga. Tu palabra dice: venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en esta reunión. Sometemos, Señor, nuestro cuerpo a nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro espíritu a ti, Santo Espíritu de Dios, que hoy, Señor, te deleitas en nuestros corazones. Te adoramos, te alabamos, porque tú eres admirable, consejero, tú eres Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Grande y maravilloso eres, porque grandes y maravillosas son tus obras. Te adoramos, Señor eterno. Recibe nuestra alabanza. Espíritu Santo, perfecciona nuestra alabanza. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendecimos al Señor, a Jesús, que por su sangre nos bendice, a su Espíritu Santo que mantiene viva nuestra lámpara. Aleluya. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré
vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino y el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Si usted está lleno de gozo, exprésele al Señor su amor ahora mismo. Oh Señor, llenos de ti, gozosos en ti. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino y el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Con gozo y con confianza. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay amor, amor, sin igual amor en Jesús, quien murió. Hay amor, amor, sin igual amor en la sangre que Él vertió. Hay poder en su sangre, no hay nadie como nuestro Dios. Es incomparable, es hermoso. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como Él? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Espíritu de Dios, haz tu obra en nosotros hoy. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Como dice, ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Fuerte, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate.
apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, 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 apodérate de todo mi ser, de todo mi ser. Amén, hemos alabado el nombre de nuestro Señor, hemos glorificado, pero llegó el tiempo de pedir. Dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 2 verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a pedir, cierre sus ojos. Amado Señor, te damos gracias, porque tu palabra dice que tú, Señor, llevaste nuestro pecado en tu cuerpo sobre el madero, pero también por tu herida preciosa nosotros fuimos sanos. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Hoy oramos, Señor, por los que necesitan un milagro de sanidad. Atamos todo espíritu de enfermedad, dolencia. Declaramos que ese cáncer sale ahora mismo. Toda inflamación, enfermedad autoinmune, enfermedad huérfana, enfermedades en la sangre, tú estás sanando en esta hora en el nombre de Jesús. El poder de la vida está obrando. Padre precioso, gracias, Señor, porque tú, Señor, estás haciendo ese milagro en la vida de mis hermanos. El dolor desaparece, el síntoma se va, todo problema, Señor, en las articulaciones se normaliza. Tú estás sanando, Señor, las vértebras, los discos en la columna, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda cardiopatía, Señor, problemas, Señor, en los riñones en esta hora son sanos. Gracias, Señor, de acuerdo a tu palabra, por tu llaga preciosa, por tu herida, fuimos nosotros hace 2000 años sanados. Solo creemos y disfrutamos del milagro de sanidad. Hoy oramos también, Señor, por nuestras familias. Declaramos familias bendecidas, familias restauradas, familias donde no hay oprobio, donde no hay esclavitud al pecado, ni a la ruina, ni a la escasez, ni a la miseria, ni al dolor, ni al rencor, ni a la separación, ni a la contienda. Nuestros hijos te pertenecen, Padre. Nuestros hijos son herencia y linaje bendito del Señor. Hijos sabios, hijos, Señor, que son los dirigentes del mañana. Declaramos por la fe que de nuestra simiente saldrán hombres y mujeres, Señor, que te servirán, que impactarán naciones, que impactarán esta generación, Señor, con hambre y con sed de tu palabra y compasión por las almas. Hoy oramos específicamente también por nuestra nación, por Colombia. Declaramos que este 2026, Señor, es un año de Colombia, es un año de transformación, es un año de avivamiento, es un año de gloria, es un año, Señor, donde el avivamiento comienza por la iglesia y por la familia. Gracias por lo que vas a hacer, gracias por el próximo presidente, Señor, porque vienen tiempos nuevos para Colombia. Colombia es tierra deseable, Colombia es tierra productiva, Colombia es tierra de paz, Señor. Padre precioso, sabemos que lo que tú vas a hacer en Colombia es algo sobrenatural. Colombia no va al caos, ni a la destrucción, ni a la anarquía, ni a la rebelión. Gracias, Padre precioso, hemos orado creyendo y te damos gracias por la sanidad, por la restauración, por la provisión y por el cambio para Colombia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Recuerde también que nos reunimos en la sede Contador, barrio Contador, al norte de Bogotá, calle 135, número 17 a 39, los martes a las 9:30 de la mañana, sábados y domingos 10:30 de la mañana. Sintonice Ambiente Estéreo 88.4, la radio que si quieres también nos puede escuchar en www.ambientestereo.fm. Prepárese, ya viene el pastor Enrique Torra con la palabra. Navidad y Año Nuevo en la Iglesia Cristiana PAI. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a sus reuniones del mes de diciembre en la sede principal, calle 17A, número 3361. Navidad, feliz Navidad.
Cantata y celebración navideña, diciembre 24 a las 4 de la tarde. Este año fue uno que no olvidaré. Reunión despedida de año, diciembre 31, 4 de la tarde. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor. Qué bueno es el Señor, su bondad es eterna, su generosidad para con nosotros es inagotable. Dios es bueno, su presencia es real en nuestra vida. Somos verdaderamente hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Dios es nuestro Padre es ilimitado, nuestro Padre Dios es omnipotente, nuestro Padre Dios es santo, justo, es inmutable, Él no cambia. Él es más grande que el mismo universo. El universo fue creado por Dios. Todo está bajo su control. Todo está en el hueco de su mano. Dios es inmensamente grande. Sobrepasa todo lo que podamos nosotros pensar. Dios es omnipotente. Somos hijos del Dios de amor, del Dios todopoderoso, del Dios omnipotente, del Dios bueno, del Dios justo, del Dios santo, del Dios que no cambia, del Dios afluente. Qué privilegio pertenecer a la familia de Dios. El día que dimos el paso del arrepentimiento, que aceptamos el señorío de Cristo, lo aceptamos como el nuevo Señor de nuestra vida, ese día todo cambió en nosotros. Dios nos impartió su vida, nos salvó, nos perdonó y nos hizo sus hijos, nos dio una posición de justicia. Y es más, Dios comenzó a morar en nosotros. Nuestros cuerpos se convirtieron en el templo de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios? La realidad es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. No lo vemos, no lo sentimos, no lo palpamos, pero su presencia es real. A donde quiera que vayamos, Él está presente. A cualquier hora del día, Él está presente. Pero Él vino a establecer su morada en nosotros para producir a través de nosotros. Porque es Dios quien produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dios está produciendo en nosotros. Somos la representación de Dios aquí en la tierra. Tenemos una posición adquirida en Cristo. Estamos aquí para permitir que la presencia de Dios, la omnipotencia de Dios se manifieste a través de nosotros para testimonio de los que nos rodean y para bendición de aquellos necesitados con quienes tenemos contacto diario. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Lo que usted y yo tenemos como hijos de Dios, el mundo lo está necesitando. El Espíritu Santo que mora en nosotros, Él quiere manifestarse permanentemente. Nuestra naturaleza humana, obviamente, tiene tantas limitaciones. Nuestro cuerpo humano, en el cual vivimos, que tiene esa tendencia al envejecimiento, que eso es normal en nuestro cuerpo físico, pero a la vez este cuerpo físico debe convertirse en un canal a través del cual Dios manifiesta su gracia, su poder para bendecir a aquellos que necesitan, a aquellos hombres y mujeres que van camino al infierno. El mundo necesita, y lo que necesita el mundo lo tenemos nosotros. ¿Qué hay en nosotros los cristianos? La presencia de Dios, la omnipotencia,
la gracia de Dios y debemos permitirle su manifestación. El Espíritu Santo que vive en nosotros, que mora en nosotros, Él quiere manifestar su fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, en la versión de la Biblia Dios habla hoy. En cambio, lo que el fruto produce, miren cómo dice este texto, en cambio lo que el Espíritu produce es amor. Lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto del Espíritu. Solo el Espíritu Santo puede producir el fruto. Es el fruto del Espíritu. Y Él lo produce en y a través de nosotros. No es los esfuerzos humanos. Es decir, por más que nosotros nos esforcemos humanamente hablando, no vamos a producir el fruto del Espíritu. El Espíritu es quien lo produce. El fruto del Espíritu Santo es uno solo e indivisible. Cuando el Espíritu Santo controla completamente la vida del creyente, produce este resultado. Ya hemos visto el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad. Ahora miremos estas tres manifestaciones del fruto, que son la fe, la mansedumbre y la templanza. Son las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerde lo que dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir conforme al Espíritu es someternos a la dirección y capacitación del Espíritu Santo. Es ocuparnos de las cosas de Dios. Es vivir en todo tiempo en la presencia de Dios, confiando en que Él nos dará la ayuda y la gracia necesarias para realizar su voluntad en y por medio de nosotros. Es el Espíritu quien produce su fruto en nosotros. El fruto del Espíritu es fe. La fe, que tiene que ver con la fidelidad. El fruto de fe es diferente al don de fe. Tenemos en la Biblia, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, allí hay un listado de las manifestaciones de los dones del Espíritu. Y entre ellos está el don de la fe. Pero el fruto de la fe es diferente al don de fe. La Biblia dice acerca del fruto del Espíritu, uno de los cuales es la fe, que en griego tiene el mismo significado de fidelidad. La fidelidad es fe y este es el fruto. La fe, podemos ver la fe en diferentes niveles, como la fe, por ejemplo, para salvación. El día que nosotros oímos el mensaje del Evangelio, alguien nos compartió la palabra de salvación. En ese momento, el Espíritu Santo nos dio la convicción, o sea, la fe, para aceptar el mensaje y actuar con base en lo que creímos, en lo que respecta a la salvación. La fe para salvación es el Espíritu Santo revelándonos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que a la vez nos da la convicción de pecado. Yo recuerdo el día de mi conversión, yo reconocí mi estado espiritual, reconocí que era un pecador, que estaba bajo condenación y que solo Cristo, mi Salvador, podía salvarme.
y liberarme de ese estado. ¿Quién me dio esa convicción? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio a usted la convicción del pecado y de acudir al Salvador para recibir la gracia y la vida eterna? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera en el momento cuando alguien está compartiendo el Evangelio, aún no convertido. El Espíritu Santo obra, trabaja, opera para traer la convicción de pecado. Y es el Espíritu Santo el que nos dirige a la salvación. La fe por medio de la cual somos salvos es un don de Dios. No es impartida a través de la palabra. Nos es impartida a través de la palabra. Oímos la palabra y viene el don de la fe, el regalo de la fe para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces aquí vemos la fe para salvación como un don o un regalo de Dios que nos viene por la palabra, por el oír la palabra. Pero también encontramos en la Biblia la fe general, la fe que todo creyente posee. Es un don. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta es la fe general, el don de fe para salvación y la fe general. Todos nosotros los creyentes tenemos un nivel de fe, una clase de fe que se llama la fe general. La fe para salvación primeramente, después la fe general que nos viene por el oír la palabra de Dios. Pero también está el don de fe o la fe especial, que es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, la cual es impartida después del bautismo del Espíritu Santo, así como que el Espíritu Santo quiere decir, el Espíritu Santo manifiesta este don especial de fe de una manera sobrenatural en un momento determinado en una persona llena del Espíritu, que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, y Él lo reparte como Él quiere. Como Él quiere, reparte este don de fe. El don de fe para salvación, el don de fe general que todo creyente tiene, o el don de fe especial que estamos viendo aquí en 1 Corintios capítulo 12, es diferente al fruto de fe. Es decir, una cosa es la fe para salvación, la fe general o la fe especial, que son dones. El fruto de fe o fidelidad viene después de la salvación. El fruto de fe lo produce el Espíritu Santo en nuestro espíritu regenerado. Esto viene después de la salvación. La manifestación del fruto del Espíritu, las manifestaciones del fruto del Espíritu son para el desarrollo de nuestro carácter. Los dones del Espíritu Santo son para producir poder en nuestra vida. Esa es la diferencia. Los dones producen poder, mientras que el fruto produce carácter o desarrolla carácter en nosotros. El fruto es algo que crece. La fe o fidelidad es un fruto que crece en el cristiano para establecerle el carácter espiritual. Estamos creciendo permanentemente. El fruto de la fidelidad o de la fe
crece permanentemente en nosotros, mientras que la fe especial es una manifestación sobrenatural, espontánea, que opera en una determinada situación y es una manifestación del Espíritu y Él lo reparte como quiere. Eso es diferente al fruto de fe. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es fe. Hay una gran diferencia, como ya vimos, entre el don de fe o los dones de fe y el fruto de la fe. Mientras que los dones de fe o el don de fe manifiesta el poder de Dios, el fruto es algo que desarrolla el carácter de cada cristiano. Este es el Espíritu Santo quien está obrando y quien produce ese fruto de fe o fidelidad en nosotros. También encontramos la mansedumbre, que tiene que ver con la humildad. La palabra griega, mansedumbre, quiere decir moderación acompañada de fortaleza y valor. Describe a una persona que puede enojarse cuando se necesita el enojo y ser humildemente sumisa cuando se necesita la sumisión. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice la Biblia, que con mansedumbre corrija, note eso, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Notan? Que con mansedumbre corrija, porque es que el fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre, es moderación acompañada de fortaleza y valor. Es decir, describe a una persona que puede enojarse cuando se necesita, pero a la vez ser humilde y sumisa cuando se necesita la sumisión. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, leemos: sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La mansedumbre, fruto del Espíritu Santo manifestado en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesús fue tan manso, tan humilde, no pobre. Bueno, Él vivió un estado de pobreza relativo. Algunos confunden la pobreza con la humildad, pero no todo rico es altivo, ni todo pobre es humilde. Pero hablemos de la mansedumbre y de la humildad del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 11, versículo 29, el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el Evangelio según San Marcos capítulo 3, versículo 5 dice: entonces mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Notamos estos dos textos. En Mateo 11, 29, el Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero en Marcos capítulo 3, versículo 5, vemos al Señor actuando con enojo. ¿Se necesitaba el enojo? Claro. ¿Por qué? Porque estos hombres que lo rodeaban estaban vociferando. Era gente incrédula. Eran religiosos que juzgaban a ese hombre de la mano seca, que había estado con ellos todo el tiempo
y ellos no habían hecho nada para solucionarle su problema y satisfacer su necesidad para que su brazo volviera a la normalidad. Y cuando el Señor comienza a ministrar la sanidad a este hombre enfermo, recibió el rechazo, la crítica, el rechazo de todos los religiosos que estaban ahí en esa sinagoga. Y el Señor se enojó y enojado le dijo al hombre de la mano seca: extiende tu mano. Y la mano le fue restaurada. Ahora, es un enojo en el momento que se requiere, pero el enojo del Señor no se manifestó con un sentimiento adverso, como por ejemplo el de la amargura o la agresividad. Es una actitud, es un rechazo que hay en su espíritu hacia el espíritu de aquellas personas que lo están confrontando. Es posible ser humilde, ser manso, pero a la vez acompañar esa actitud con fortaleza de carácter y valor para decir en el momento que se requiera, decir qué es lo que no está correcto y confrontar y resistir a la mentira y a los ataques del enemigo. El apóstol Pablo fue un hombre manso. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo dice: por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo os ruego. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo resiste a los rebeldes, a los que causan división en la iglesia, a los herejes, a los mentirosos, y corrige bajo la unción del Espíritu Santo? La mansedumbre, la humildad, no quiere decir que se pasa por alto y se tolera todo el desorden y todo lo que se presente en contra del ordenamiento divino. Se necesita carácter, fortaleza, valor, pero esto no menoscaba la expresión o manifestación de la mansedumbre, de la humildad, que es parte del carácter de un cristiano. En Gálatas capítulo 1, versículo 9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es valor, esto es fortaleza. Eso no quita la humildad. En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 al 6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Carácter, valor. Moisés es un ejemplo de mansedumbre. Dios hace un comentario acerca de Moisés y dice que Moisés es el hombre más manso que todos los hombres. Números capítulo 12, versículo 13. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero Moisés también tenía fortaleza, valor para corregir a aquel que se desviaba del propósito divino. Es decir, la mansedumbre, la humildad, es la moderación acompañada de fortaleza y valor. La humildad es aquella característica
que nos lleva a atender a la gente, a comportarnos con nuestro prójimo de una manera dócil, amable. La humildad tiene que ver con reconocer la autoridad, ser moderado, pero a la vez la humildad también se expresa con carácter, con valor. Fe. Ya vimos la manifestación del fruto del Espíritu, como es la fe, el don y también el fruto, la diferencia entre el don y el fruto. La mansedumbre, que es lo mismo que la humildad. Ahora miremos la templanza. La templanza es el dominio propio. Templanza es una palabra griega que se refiere a eso, al dominio de las pasiones y deseos. Todos nosotros combatimos con esas pasiones y deseos interiores que son inherentes a nuestra naturaleza humana. Pero la templanza se refiere a tener dominio propio. Es decir, la templanza nos permite controlar todas aquellas pasiones o impulsos desordenados que son obviamente contrarios al ordenamiento de la palabra de Dios. Incluso la fidelidad a los votos matrimoniales y también tiene que ver con la pureza en todas las áreas de nuestra vida. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25, dice la palabra: y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Abstenerse de hacer aquello que produce un deleite, produce una satisfacción, pero que sabemos que es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Es allí donde se requiere templanza o el dominio propio. Es una cuestión que ustedes y yo debemos permitirle al Espíritu Santo manifestar, obrar en nuestra vida. No hay restricción alguna para vivir conforme el Espíritu Santo quiere que vivamos. No hay restricción alguna a la manera de vivir como se describe en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. En cambio, lo que tiene el creyente es, y esto es algo urgente, someter su carne, su naturaleza vieja, el hombre viejo, someterlo al dominio del Espíritu. Solo de esa manera el Espíritu Santo manifestará su fruto en nosotros. El fruto del Espíritu es indivisible. Gálatas 5, 22 y 23, la versión de la Biblia Dios habla hoy. En cambio, lo que el Espíritu produce, me gusta ese término, lo que el Espíritu produce en nosotros. Lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ninguna restricción para vivir, como describe la Biblia, el fruto del Espíritu. Los creyentes debemos practicar diariamente estas virtudes una y otra vez. No existe ninguna ley que nos prohíba vivir según estos principios. El Espíritu Santo que mora en nosotros, Él quiere producir este fruto. Usted y yo debemos someternos al gobierno del Espíritu, ponernos bajo su autoridad, morir a nuestros apetitos carnales y permitirle a Él obrar en nosotros aquel fruto que nosotros mismos no podemos hacerlo por iniciativa propia.
Solo el Espíritu Santo lo puede producir. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás obrando en cada uno de nosotros. Aquí estamos delante de ti en esta hora. Glorifícate, Señor. Oro por cada uno de los hermanos, los creyentes, los oyentes, donde quiera que se encuentren. Señor, ayúdanos para vencer la tentación, ese impulso a hacer lo malo. Sometemos nuestra voluntad a ti, Señor. Toma el control de nuestra vida y glorifica tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, obra, manifiesta tu fruto en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Bendigo a los oyentes donde quiera que se encuentran y declaro para cada uno de mis hermanos paz, libertad, bendición, provisión, sanidad para los enfermos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dele gracias a Dios. Así llegamos al final de esta emisión. Los invitamos a participar de las reuniones en la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Recuerde los horarios. Los días sábados tenemos reuniones a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde los jóvenes. El domingo, 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde en la calle 17A, número 3361. También la sede norte en el barrio El Contador, en la calle 135, número 17A39. Los martes, reunión de oración a las 9:30 de la mañana. Los sábados y domingos, 10:30 de la mañana, gran celebración. Calle 135, número 17A39. Los esperamos. Un abrazo para todos. Feliz semana. Navidad y Año Nuevo en la Iglesia Cristiana PAI. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a sus reuniones del mes de diciembre en la sede Barrio Contador, calle 135, número 17A39. Navidad, feliz Navidad. Cantata y celebración navideña, diciembre 24 a las 10:30 de la mañana. Este año fue uno que no olvidaré. Reunión despedida de año, diciembre 31 a las 10:30 de la mañana. Iglesia Cristiana PAI, sede Barrio Contador, calle 135, número 17A39. Navidad y Año Nuevo en la Iglesia Cristiana PAI. Informes 601-744-2851, 304-664-5248. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor.